Investigaciones de la policía chilena hechas públicas en un juicio contra Héctor Yaitul, líder de la coordinadora Arauco Mayeco, revelaron que el acusado estuvo involucrado en viajes a Cuba para adquirir armas de grueso calibre. Según conversaciones y mensajes telefónicos, Yaitul instruyó a una mujer, llamada Nadia Valdebenito, viajar a Cuba para coordinar el traslado de armas, y el 16 de junio de 2022, esta confirmó que tenía los pasajes comprados a la isla. Aunque la policía chilena estima que la operación fracasó, hay un dato significativo para no pasar por alto, y es que Yaitul perteneció al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue el brazo armado del Partido Comunista Chileno. Según fuentes policiales y exrodriguistas, Fidel Castro envió 80 toneladas de armas y explosivos a esa organización en 1986, como parte de la política de crear focos armados en América Latina. De modo que, si bien la coordinadora Arauco Mayeco se presenta como defensora del pueblo mapuche, existe una afinidad ideológica y antecedentes que sustentan el plan de obtener nuevamente armas de La Habana, aunque son otros tiempos. Por esta razón reconstruimos el episodio de la entrega de armas al grupo armado chileno, con elementos aportados por el escritor cubano Norberto Fuentes, el ex colaborador del Departamento América de Cuba, Jorge Massetti, y el escritor chileno Roberto Ampuero. De acuerdo con esas fuentes, la entrega de armas fue un plan del Partido Comunista Chileno, perfeccionado en Cuba por el Departamento América y los Ministerios del Interior y Defensa, con participación de soviéticos, alemanes y otros países comunistas. Las versiones apuntan a que Castro se mostró reacio al inicio, debido al fracaso de varias entregas de armas en América Latina, pero finalmente aceptó y puso al frente de la operación al general Alejandro Ronda, jefe de la División de Tropas Especiales. Al general Patricio de la Guardia, entonces jefe del Estado Mayor del Ministerio del Interior, se le encomendó obtener en Vietnam armas de origen estadounidense, que el ejército norteamericano había dejado atrás durante la evacuación. La Unión Soviética y otros países socialistas entregaron unos $30 millones y aportaron también armas, como los lanzacohetes RPG-7, y toneladas de un explosivo plástico checoslovaco de alto poder destructivo. A mediados de mayo de 1985, el carguero cubano Río Najasa trasladó en alta mar a un pesquero chileno 35 toneladas de armas, incluyendo más de 1.000 fusiles M16 estadounidenses traídos de Vietnam, explosivos y lanzagranadas. La segunda operación se realizó el 20 de julio, con 45 toneladas, carga que sobrepasaba la capacidad de la goleta chilena, lo que obligó a tirar unas 5 toneladas al mar para no zozobrar en el viaje de regreso a Chile. Aunque muchas de las armas fueron distribuidas, en la costa de la región chilena de Carrizal Bajo quedaron almacenados fusiles M16 y lanzacohetes que fueron incautados por la policía chilena, alertadas de movimientos sospechosos por autoridades locales. En la operación, iniciada el 6 de agosto de 1986, se ocuparon 3.115 fusiles, más de 300 lanzacohetes, unas 2.000 granadas, decenas de ametralladoras, y toneladas de explosivos. Los cubanos culparon a los chilenos por la pérdida de los arsenales, porque consideraron que su parte de la operación fue un éxito. Incluso los participantes fueron condecorados, y Castro les regaló automóviles y otros bienes, aseguró Fuentes, entonces muy cercano al poder. Aunque algunos exmiembros del grupo armado culpan al ministro del Interior cubano, José Abrantes, por entregar más armas de las que podían ocultar, Fuentes dice que ese general solo cumplió órdenes, porque quien decidió todo fue Fidel Castro. En defensa de Castro, algunos argumentan que con esas armas se realizó un fallido intento de asesinato del dictador Augusto Pinochet en 1986, pero está claro que el objetivo fue armar a una guerrilla comunista, como hizo en otros países sin dictadura. Hay que decir que una parte de las armas enviadas por Castro sigue desaparecida, como recordatorio del peligro de alentar el terrorismo, porque las mismas armas utilizadas contra un dictador pueden después disparar contra autoridades elegidas democráticamente. Si te interesa conocer más enfoques de la historia de Cuba diferentes a los divulgados por los medios oficiales, considera suscribirte a este canal y si te gustó el video compártelo, danos un like y deja tu comentario.